En las charlas anteriores no hemos hablado de una de las bellas artes, la arquitectura, pues aunque se trata de construir paredes, techos, columnas, lo artístico está en la creación de espacios, no solo de utilidad práctica o funcional, sino en crear ambientes estéticos, habitables con elegancia y confort, así como construcciones que sean agradables a la vista, perdurables en el tiempo y que nos proporcionen emoción y placer. ¿Qué mejor oportunidad para platicar sobre la arquitectura mexicana? Un tema que delimitaremos a la que se desarrolló en el siglo XVI, inmediatamente después de la conquista. La arquitectura novohispana del siglo XVI se destaca por las construcciones de carácter religioso, iglesias y conventos que desde lo alto cobijaban las viviendas de las personas. El propósito fundamental de los conquistadores era llevar a cabo también una conquista espiritual, la evangelización, por lo que las iglesias y conventos eran construidas en lo que sería el centro de las poblaciones, casi siempre en un lugar alto y de gran extensión, del que se dominara la plaza central y las construcciones civiles, aunque para ello era necesario desarrollar también obras como caminos y acueductos que permitieran la subsistencia del poblado. La conquista espiritual en la Nueva España fue un proceso histórico que implicó la enseñanza e implantación de la fe católica y la llamada cultura occidental en el territorio conquistado, y que impulsaba a los conquistadores, así como justificaba su afán expansionista, pensando que lo hacían por un derecho divino, ya que la corona española contaba con su aliado más importante, la Iglesia de Roma. Favorecían estas acciones el que los indígenas conquistados ya tenían un desarrollo religioso avanzado por su sistema teocrático, pero fue necesario cambiar ciertas formas, como los sacrificios humanos por la salvación eterna. Los reyes de España impulsaron este proceso de conquista espiritual mediante el trabajo de frailes de las órdenes mendicantes, que tuvieron que aprender las lenguas indígenas y predicar haciendo uso de la arquitectura, la música, la pintura y el teatro, enseñando además de los preceptos religiosos a leer, escribir, así como diversas artes y oficios. En 1521, año de la conquista, el Papa X autorizó a las órdenes mendicantes a realizar la misión evangelizadora y al año siguiente el Papa sucesor les permitía ya administrar los sacramentos, bautizos, matrimonios, comuniones y confesiones. Con Hernán Cortés llegaron 3 franciscanos, de los cuales solo sobrevivió Pedro de Gante, que fundó hospitales, escuelas y enseñó artes y oficios. Hasta 1524 llegaron 12 más, a los que se llamó los 12 apóstoles de México. Ellos fueron Martín de Valencia, Toribio de Benavente, Motolinía, Francisco de Soto, Martín de la Coruña, Juan Juárez, Antonio de Ciudad, Rodrigo García de Cisneros, Juan de Palos, Luis de Fuensalida, Francisco Jiménez, Juan de Rivas y Andrés de Córdoba, que se aposentaron fundamentalmente en Michoacán y Puebla. Entre los franciscanos más notables están Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo y después arzobispo de México. Combatió las creencias indígenas destruyendo templos y códices, además de que tuvo que ver en la aparición de la Virgen de Guadalupe para convencer a los indígenas del catolicismo. En cambio, Vasco de Quiroga, que trabajó en Pátzcuaro y Valladolid, hoy Morelia, fundó el Colegio de San Nicolás Obispo y las plantas de artesanos y campesinos. Los purépechas le conocían como Tata Vasco. Los dominicos llegaron en 1526.
y se establecieron en Oaxaca y Chiapas. Destacaron Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, que defendieron las causas de los indígenas. La tercera orden fue la de los agustinos, que llegaron en 1534 y se aposentaron en la Mixteca y el estado de Guerrero, y más tarde fueron a la Huasteca, en San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán, los cuales, mediante los donativos que recibían, se hicieron de tierras que terminaron siendo haciendas y latifundios. Hubo otras órdenes más pequeñas y no tan influyentes, como son los carmelitas, los hipólitos y las clarisas, que crearon el Hospital de Jesús, en el que se encuentran los restos de Hernán Cortés. El tipo de iglesia más común fue el de una sola nave, aunque al final del siglo empezaron a construirse las de planta de cruz latina con una cúpula en el crucero. Las iglesias que resultaron más prácticas para la evangelización fueron las llamadas de capilla abierta, porque no requerían de grandes edificaciones y podían albergar poblados enteros. Aún nos quedan algunas en Morelos, Tlaxcala, Estado de México y de Hidalgo. Hay que tomar en consideración que los estilos europeos en la arquitectura no se aplicaron plenamente en la Nueva España por múltiples razones. Por ejemplo, para facilitar la evangelización a gran escala, aprovechando las costumbres indígenas, se construyeron los templos sobre los centros ceremoniales donde los indígenas rendían culto a sus dioses. La topografía era muy diferente y las concepciones estéticas también. Así que se creó un nuevo estilo arquitectónico, mezcla de lo europeo y lo indígena, dando por resultado una mezcla original y única. Además de las capillas abiertas, se construyeron las capillas posas y las cruces atriales, que se colocaban en los atrios. Ambas fueron innovaciones arquitectónicas. Las capillas posas, llamadas así porque se ubicaban en los 4 extremos del atrio. En las procesiones en que era llevado el Santísimo Sacramento, en esas capillas se posaban a descansar. La cruz, en un principio, era de madera, luego fueron de piedra y muy ornamentadas con los símbolos de la Pasión, el rostro de Cristo, los clavos, la corona de espinas, el gallo, etc. Por su belleza y por ser ejemplo muy claro de ese sincretismo cultural español e indígena, dedicaremos unas palabras a la capilla abierta de Tlalmanalco en el Estado de México y a la capilla posa de Huejotzingo, Puebla. De la primera, Fray Juan de Torquemada, en su crónica Monarquía Indiana, nos cuenta que en amaneciendo se juntan los indios en el patio de la iglesia, a donde los traen repartidos como por escuadras sus tribunos y centuriones, que tienen cargo de recogerlos cada uno a los de su barrio, y así los cuentan, y en acabando de contarlos, pónense asentados por su orden a donde les han de predicar. Y antes del sermón dicen allí toda la doctrina, 2 o 3 veces en su propia lengua, y acabado el sermón se canta la misa, y dicha la misa, que se acabará a las 9, poco más o menos, luego se van a sus casas. La capilla abierta de Tlalmanalco es una verdadera obra de arte, donde cada detalle es digno de apreciar. La capilla abierta sirvió para actividades religiosas, sociales, políticas, a la que asistían miles de indígenas que solo podían albergarse en el amplio atrio, que ocupó el mismo lugar del templo ceremonial indígena. La capilla forma parte del conjunto formado por la iglesia y el exconvento de San Luis, obispo de Tolosa, que fue construido por los franciscanos entre 1585 y 1591, como se indica en las portadas del templo. La iglesia
posee una decoración relativamente simple, solo con rosas en los laterales de las puertas principales. En la nave central hay un relieve de San Francisco con sus estigmas. La iglesia es de una nave, con un espacio poligonal para el altar principal, cubierto por una bóveda de cañón con falsas costillas pintadas. En el interior posee un altar en barroco mexicano hecho en cedro que representa la visita a la Virgen María. Las pinturas de este altar son de Baltasar de Chave. El claustro posee frescos con escenas de flora y fauna y figuras humanas y retratos de Martín de Valencia y Santa Clara. Fray Martín de Valencia se encuentra sepultado en esta iglesia. Talmanalco fue uno de los primeros sitios en contar con una capilla abierta y es uno de los pocos sitios que la conservan intacta. Está construida en estilo barroco mexicano y es un ejemplo interesante del arte tequitqui, con obras sobre temas cristianos tallados por artesanos indígenas. La capilla abierta tiene 5 arcos terminados con capiteles, con relieves y un friso que sigue la forma de los arcos con figuras humanas. Los arcos estaban reservados para personas de elevado rango social. El interior se encuentra decorado con figuras que representan bestiarios indígenas. El antiguo convento de San Miguel de Huejotzingo dedicó sus capillas a San Juan Bautista, Santiago el Mayor, Nuestra Señora de la Asunción y San Pedro y San Pablo. Tienen una base cuadrada de más o menos 5,5 metros de lado y se accede a ellas por arcos. Un aspecto fundamental de esta arquitectura es la presencia de pinturas murales que no se han estudiado de manera suficiente, ya que las técnicas con que se hicieron actualmente se desconocen, pues seguían la tradición indígena con sus pigmentos especiales. Los templos eran decorados con enyesados, enlucidos, estucados y ajaracas. Por ejemplo, los estucados hoy se hacen con mezclas de yeso, cal, polvo de mármol y algún colorante, dando un acabado fino y brillante. Los enlúcidos son capas delgadas de yeso que se pulen y normalmente se pintan, pero en esos tiempos quizá otros eran los componentes. Las ajaracas son ornamentos en forma de listones y florones que muestran la fuerte influencia de la arquitectura árabe. En la capilla abierta, anexa al exconvento de Actopan, se han encontrado murales con representaciones de la creación del mundo según el Génesis, con Adán y Eva y su expulsión del paraíso, el diluvio universal y el juicio final, así como del infierno, donde los demonios torturan a los pecadores. En estos murales se utilizaban sustancias obtenidas de vegetales de la flora regional, como el negro obtenido de la raíz del huizache o de la quema del olote, el amarillo de una enredadera parásita y el rojo de la cochinilla o grana del nopal. Las obras de arquitectura civil son más difíciles de conocer, pues o desaparecieron o fueron reconstruidas perdiendo su forma original. La Ciudad de México, después de la conquista, se empezó a edificar bajo la dirección de Alonso García Bravo, conservando la traza de la Gran Tenochtitlán, con una plaza central de la que partían 4 calzadas importantes para comunicar con tierra firme. Las calles eran rectas y delimitaban los terrenos distribuidos en manzanas rectangulares y que fueron otorgados a los españoles con la obligación de construir rápidamente si no les era retirada la propiedad. El centro lo ocupaba el gobierno civil y el religioso, ya que ahí se encontraba la iglesia mayor con su extenso atrio. En contra de la tradición medieval, la ciudad no fue amurallada. Afuera de la traza,
La población indígena se distribuía de manera aislada en los alrededores. De manera semejante, fueron edificadas las ciudades de Oaxaca, Puebla y Veracruz por su semejanza de topografía, pero no fue así con las otras ciudades como Taxco, Guanajuato y Zacatecas, donde por lo abrupto del terreno se buscaba orientar la ciudad tomando como guía una sola calle principal. La población indígena siguió la misma traza, solo que el centro era el convento y la capilla. Las casas se agrupaban en barrios bajo la tutela de dicha capilla. Antes de la conquista, lo fundamental eran los centros ceremoniales y las construcciones habitacionales, pero después de la conquista, las necesidades se incrementaron, lo que se muestra con la edificación de escuelas, hospitales, edificios de gobierno, además de los templos. Desafortunadamente, casi todos han desaparecido o se encuentran muy derruidos. Sin embargo, todavía se conserva, por ejemplo, el Hospital de la Limpia Concepción, hoy llamado Hospital de Jesús, y el Palacio de Cortés en Cuernavaca. En la Ciudad de México, el Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, o simplemente Hospital de Jesús, es el hospital más antiguo del continente y se encuentra en donde se supone que Hernán Cortés y Moctezuma II se encontraron por primera vez en 1519. Cortés ordenó que el hospital fuera construido para atender a los soldados heridos en la lucha contra los mexicas. Está en operación desde 1524 y Hernán Cortés lo hizo una institución laica, lo que favoreció que no desapareciera como otros con las leyes de reforma. El hospital fue diseñado por Carlos Olivas y Cortés dejó en su testamento varios campos de cultivo para su sostenimiento. Todos los mejores arquitectos de la Nueva España participaron en diferente medida en la construcción. En 1646, el hospital fue el sitio de la primera autopsia realizada en el continente americano, realizada para enseñar anatomía a los estudiantes de medicina de la Real y Pontificia Universidad de México. El edificio hoy en día continúa su función como hospital. La iglesia y el hospital permanecieron intactos hasta 1934, cuando a causa de la ampliación de la avenida 20 de noviembre, el patronato del hospital levantó un edificio de 5 pisos, obra del arquitecto José Villagrán, que acabó por devorar la construcción colonial, aunque se conservaron los patios originales del mismo. El complejo del hospital está dividido en 4 secciones. El edificio original del hospital está oculto por la nueva fachada. De la entrada principal llega al patio del siglo XVI. Es un cuadrángulo ajardinado, rodeado por arcadas y dividido en 2 por las escaleras. En el primer piso hay un mural contemporáneo con la historia de Hernán Cortés y la conquista de México. Las escaleras originales se mantienen en su disposición renacentista entre los 2 patios. Más allá de esta escalera hay un segundo patio. Un patio era para hombres y otro para mujeres. En lo que fue la antigua sacristía del templo es actualmente la oficina del director del hospital y en ella se conserva un techo artesanado con flores de oro sobre un fondo azul, obra de Nicolás de Illescas. El Palacio de Cortés es un palacio civil del siglo XVI, ubicado en Cuernavaca, Morelos. Lo mandó construir Hernán Cortés y fue su residencia después de vivir en la Ciudad de México. Su construcción inició en 1526, por lo que es una de las construcciones del periodo novohispano más antiguas que se conservan en México.
El Palacio de Cortés fue edificado sobre las ruinas de un lugar a donde se entregaban los tributos al cacique Tlahuica. En un inicio sirvió como residencia de Hernán Cortés y su esposa Juana Zúñiga. Más tarde sirvió como cárcel, donde por cierto estuvo como reo don José María Morelos y Pavón. Además, en el siglo XIX fue despacho del archiduque Maximiliano I y luego sede del gobierno del estado de Morelos. En la actualidad es el Museo Cuauhnáhuac de Antropología de Cuernavaca. En 1520, Alberto Durero, el artista más famoso del Renacimiento alemán, había admirado en el Ayuntamiento de Bruselas los planos de la isla de Tenochtitlan que Cortés envió al rey de España. Este proyecto inspiró a Durero para elaborar un diseño que llamó la ciudad ideal, específicamente para aplicarse a lo que sería la nueva Ciudad de México, interesando sobre todo a arquitectos italianos que mandaron sus proyectos a la Nueva España, y Cortés elegirá uno para edificar la sede de su Marquesado del Valle en Cuernavaca. Los planos correspondían a una villa italiana. Sus arcadas abiertas al frente y otras características eran adecuadas para una casa campestre, rodeada de una barda como estaba en su origen el Palacio de Cortés, que no era ni un castillo ni un palacio, sino una casona de carácter rural ligada a una explotación agrícola y ganadera. Por otra parte, la orden del rey, al otorgarle a Cortés grandes posesiones de tierras, le prohíbe a él y a sus sucesores hacer ni edificar fortalezas. Por sus arcadas con espacios abiertos en su frente y posterior que le sirven como accesos, logias y pasillos, denotan un edificio de carácter civil. La disposición de los palacios urbanos se conoce por los planos de la época y mediante descripciones y algunas muestras existen, aunque muy modificadas, como el Palacio de Cortés, que conserva aún la doble galería de las arcadas con vista hacia la ciudad y al Teposteco. Se han conservado algunas casonas gracias a sus portadas que no se transformaron quizá por su belleza y ricos decorados, como sucede con la casa de Montejo en Mérida o la de Andrés de Tobilla en San Cristóbal de las Casas y la casa del Deán en Puebla, el Ayuntamiento de Tlaxcala, entre otros. Merecen atención especial obras de utilidad pública como el acueducto de Zempoala a Otumba, obra de la intuición de Fray Francisco de Tembleque, quien logró sin conocimientos especializados levantar una arquería cuyo tramo principal es más elevado que el de Segovia en su mayor altura. Y para el abastecimiento de agua se construyeron fuentes, de las que se conservaron la de Chiapa de Corzo de estilo mudéjar, cubierta por una cúpula octagonal sobre 8 pilares de ladrillo, contrarrestando el empuje por arbotantes del mismo material, en el que se labraron igualmente las puntas de diamante que constituyen la única ornamentación. Finalmente, hay que mencionar los rollos monumentales donde se leían y ejecutaban las sentencias judiciales, construcción en la que destaca el rollo de Tepeaca, también de estilo mudéjar. En el proceso clerical, después de terminada la evangelización, los frailes de las órdenes mendicantes fueron siendo sustituidos por el llamado clero secular, con sacerdotes que no pertenecían a ninguna orden ni obedecían a ninguna regla, los cuales fueron adquiriendo importancia porque, muy diferente a los propósitos benefactores de los misioneros, estos traían una gran
gran ambición e intereses propios que se dedicaron a acumular riqueza introduciendo el diezmo, pues gran parte de tales riquezas iban a parar a la corona española y a Roma. A pesar de ello, fue este clero secular el que impulsó la construcción de las grandes catedrales, como la Metropolitana de la Ciudad de México, la de Puebla y la de Zacatecas. La Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de Ciudad de México es la sede de la Arquidiócesis Primada de México y se ubica en el lado norte de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Las medidas aproximadas de este templo son 59 metros de ancho por 128 de largo y una altura de 67 metros hasta la punta de las torres. Es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana. Fue construida según los planos del arquitecto español Claudio de Arciniega, alrededor de una iglesia que fue erigida en el lugar poco después de la conquista. Las obras comenzaron en 1573, concluyendo en el interior en 1667 y en el exterior hasta 1813. En la construcción, que duró cerca de 300 años, participaron los principales arquitectos, pintores, escultores, doradores y demás artistas plásticos del virreinato, así que se aplicarán diferentes estilos, desde el gótico al barroco, al churrigueresco hasta el neoclásico. Su realización significó un punto de cohesión social, pues en ella participaron lo mismo autoridades eclesiásticas, gubernamentales, distintas cofradías y hermandades religiosas, como múltiples generaciones de grupos sociales de todas las clases. En la catedral, por la influencia de la Iglesia Católica, tuvieron lugar acontecimientos importantes de la historia, por ejemplo, la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México, que ahí se sepultaran próceres de la independencia como Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, el cierre del inmueble en los días de la Guerra Cristera y los festejos del bicentenario de la independencia, entre otros. La catedral presenta 4 fachadas en las que se abren portadas flanqueadas por columnas y estatuas. Tiene 5 naves con 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas. Hay 2 torres con 35 campanas. En su interior destacan 2 grandes altares, la sacristía y el coro, 16 capillas dedicadas a diferentes santos, ricamente adornadas con altares, retablos, pinturas, muebles y esculturas. En el coro catedralicio se encuentran 2 de los órganos del siglo XVIII más grandes del continente. Para la construcción utilizaron las piedras del destruido templo del dios Huitzilopochtli. A pesar de todo, este templo pronto fue considerado insuficiente para la creciente importancia de la capital del virreinato de la Nueva España. Aunque en 1552 se aprobó la construcción de la nueva catedral, que por pedido del arzobispo debía ser de 7 naves, lo cual representaba un problema para la cimentación en un terreno fangoso y por las frecuentes inundaciones, por lo que tuvo que reducirse a 5 naves y con el sistema de cimentación indígena de pilotes de madera enterrados a gran profundidad. En 1571, el virrey y el arzobispo colocaron la primera piedra del actual templo. La catedral comenzó a construirse en 1573 en torno a la iglesia existente, que fue derribada cuando las obras nuevas ya podían dar servicio. Se empezó por la sala capitular y la sacristía, y las bóvedas y naves tomaron tiempo para edificarlas 100 años.
Poco más de 150 años después pudo terminarse la construcción, pero ha tenido que sufrir remodelaciones por el hundimiento de la ciudad a causa del terreno fangoso, que por ser irregular puso en riesgo la estructura con las torres inclinadas. Se logró por medio de apoyos a la cimentación que por lo menos el hundimiento fuera parejo. Ahora les sugerimos ver los videos que seleccionamos para darnos un paseo por las construcciones del siglo XVI en la Nueva España, además de conocer un poco de música de esa época. Es nuestro deseo que les gusten y nos vemos en la próxima charla.